Es complicado que una serie se mantenga vigente con el paso de los años, más aún en mercados muy saturados como el de la animación en Japón. Cada año salen tantas series animadas en ese país que es prácticamente imposible seguirle el ritmo para la mayoría de las personas, y por consiguiente, la enorme mayoría de las series que salen en una temporada van a ser olvidadas, no necesariamente porque sean malas, sino más bien porque el mercado está saturado. Por ello, no es de extrañar que varios de los animes más icónicos vengan de los 90 y 2000, porque fue una etapa con un salto sustancial en la animación nipona, tanto en la calidad de las producciones como en los temas que trataban, y pudieron aprovechar una época en la que el mercado no estaba tan saturado. Una de las cosas que más gustan a la gente de las series de animación japonesa en comparación a las de Estados Unidos es la continuidad, porque aún a día de hoy con el streaming la mayoría de las series animadas producidas en este lado del charco siguen siendo mayoritariamente episódicas, y en los 90 era aún más marcado. Sin embargo, ya en ese entonces la animación nipona mostraba una gran evolución en este sentido, pues hay series que pueden parecer episódicas pero están mezcladas con un gran inicio y un gran final. Y esta especie de formato mixto es muy importante en Cowboy Bebop, y créanme, vamos a hablar de Cowboy Bebop y vamos a hablar mucho, pero antes quiero comentar un poquito sobre las series episódicas en general. Una serie que podríamos usar como ejemplo de un formato que no es episódico pero tampoco es continuo es Evangelion. En Evangelion, los 4 primeros episodios están muy conectados entre sí y tienen una continuidad muy marcada, pero de ahí en adelante la serie entra en un formato episódico. Tenemos unos 10 u 11 episodios que pueden ser disfrutados por la mayoría de los espectadores teniendo apenas contexto de lo que hemos visto antes. Sin embargo, lo verdaderamente interesante viene después, cuando la serie vuelve a entrar en un formato continuo, y es en ese lapso donde ocurren prácticamente todos los momentos icónicos de la serie, en los últimos 10 episodios. Miren, a mí me encanta cuando se aprovecha al máximo el medio en el que se está narrando. Si vas a contar tu historia en una película, lo interesante es que te valgas de los recursos visuales que caracterizan al cine, como por ejemplo Wolfwalkers, que narra mediante la perspectiva, las líneas, las formas, etc. Y esto se puede aplicar a todo. Por ejemplo, me gustan que los videojuegos aprovechan al máximo el gameplay, porque es aquello que los diferencia del cine. Por ende, se puede suponer que a mí me gustan mucho las series episódicas, porque si haces una serie completamente continua, realmente en poco se diferencia de una película muy larga, pero nada más alejado de la realidad, pues las series episódicas tienen que cargar con un montón de problemas muy molestos, como por ejemplo el hecho de que no se puedan adentrar en tramas de exploración de sus personajes, ya que estos no pueden sufrir consecuencias por las cosas que han sucedido anteriormente en la serie. Y si hay un personaje que está sufriendo una consecuencia de un capítulo anterior, entonces el espectador que acaba de llegar a la serie en este episodio en específico estará más perdido que aquel que ha seguido la serie desde el primer episodio hasta el actual. Y sí, tienen algunas ventajas, como por ejemplo que no tienen la responsabilidad de sufrir consecuencias. Puedes inventarte una historia única para un episodio de Bob Esponja, hacer todas las locuras que quieras, crear el mejor episodio posible y luego continuar en el siguiente como si nada, con libertad total para volver a hacer lo que quieras. Pero para mí esto no hace que valga la pena, pues en la balanza el mayor hándicap de las series episódicas pesa demasiado. Y este es lo repetitivas que se vuelven estas series. Los capítulos de una serie episódica se suelen hacer con una fórmula que se repite en cada uno de los episodios de la serie. El ejemplo perfecto sería Phineas y Ferb. Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence! Pueden hacer lo que quieran en cada episodio, la imaginación es el límite, y por ello es tan entretenida, al menos al principio, porque cuando ya viste 3, 5 o 10 episodios, pierde la magia, porque no es información nueva, son refritos de cosas que ya hemos visto una y otra vez. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En las series vale la pena aprovechar al máximo el formato en el que se narra la historia? Puede parecer que no, pues las contras pesan mucho más que los pros, pero en realidad una serie episódica no aprovecha al máximo el formato, pero una serie mixta sí que lo hace. Un formato mixto le permite a los espectadores ver casi cualquier episodio y que lo disfruten, pero añaden detalles que hacen avanzar la trama para los que están interesados en la progresión de la historia. Un buen ejemplo es The Midnight Gospel, que puede parecer episódica, pero hay un montón de detalles que nos remiten a episodios anteriores y no solo son curiosidades, pues son cosas con un significado que hacen avanzar la trama. Y The Midnight Gospel hace algo que suelen hacer las series con un formato mixto, cerrar con mucha fuerza. Pero no un cierre épico, lleno de locura en un episodio disfrutable para todos, sino un cierre con fuerza para la continuidad de la serie y las tramas aún abiertas, es decir,
un cierre que no podría tener una serie episódica. Y es aquí donde entra por fin Cowboy Bebop, porque es una serie que emplea un formato mixto, y para entender lo importante que es esto tenemos que tener en cuenta el contexto de que Cowboy Bebop fue diseñada para la televisión. Habían muchos espectadores que llegaban a ver esta serie únicamente saltando entre los canales, al igual que era muy normal que alguien que viniera siguiendo la serie desde el principio de repente se perdiera algún episodio. Sin embargo, muchos de los capítulos de la serie son autoconclusivos, y eran igualmente muy llamativos y entretenidos para el espectador random que solo iba cambiando los canales y no tenía en cuenta todo el contexto y setting de la serie. Pero aún así, la serie tiene una progresión. Al verla en orden cronológico y sin perderse ni un episodio, la serie gana en calidad, por lo cual es un formato ideal para ambos tipos de público. Así que ya desde el principio Cowboy Bebop es una serie que destaca enormemente y nos sorprende, pues casi todo en esta serie está súper pulido. La animación, el guión, la música. Es una serie en la que cuesta encontrarle puntos flacos, y de hecho, tanto es así que ni siquiera sé por dónde empezar en este vídeo, por lo cual decidí hacerle caso a Harley Quinn. They say, if you want to tell a story right, you gotta start at the beginning. ¿Qué es aquello que vemos al principio de cada episodio? La secuencia de créditos, o el opening, como quieran llamarle. Y creo que es un gran punto de partida. De no ser porque el primer episodio no inicia con esa secuencia de créditos, tiene una escena previa. La primera escena en una serie nunca se escoge al azar, y obviamente esta no iba a ser la excepción. ¿Qué es lo primero que vemos en Cowboy Bebop? Pues este plano. Y vaya que hay muchas cosas para comentar al respecto. Primero que nada, el color, prácticamente nada de saturación, muy cerca del cero. Es una atmósfera fría y gris, con esa lluvia y los sonidos de las campanas queda establecido un tono constante que va a manejar la serie en muchos episodios, pues este plano rebosa melancolía y tristeza, y también algo de nostalgia. La cámara desciende, y eso no es un detalle menor, pues nos está llevando del cielo hasta el suelo. Obviamente con los sonidos de las campanas de la iglesia de fondo es difícil no darle al cielo una connotación religiosa. Estamos cayendo desde el paraíso. Es como si para esta escena no fuese suficiente con la lluvia y con la saturación prácticamente en blanco y negro. Quiere dejarnos muy en claro que esta no es una escena feliz. Pero la cosa solo se pone mejor porque cuando la cámara desciende vemos a Spike, nuestro protagonista. Y creo que no podría tener mejor introducción. Prestemos un poco de atención al espacio y las líneas. En este plano las líneas son diagonales, todo el plano está inclinado de una forma muy marcada, inestable, pero a la vez lleno de tensión. Porque al ver esto, la sensación que nos genera es similar a cuando vemos la torre inclinada de Pisa. Es inevitable sentir algo de angustia porque pensamos que se va a caer. Hay tensión no resuelta. ¿Y dónde se encuentra Spike? Contra la pared. Despreocupado, pero a la vez resignado. Fíjense toda la información que nos dieron sobre el tono de la serie y sobre su protagonista en tan solo 10 segundos. Y a partir de aquí la escena mantiene el ritmo, solo que no me voy a poner a analizar cada plano con el mismo detalle. Justo después de este primer plano tenemos un plano cerrado de Spike fumando un cigarrillo. Y si ya has visto la serie seguro recordarás que el cigarrillo es una especie de vínculo entre Spike y Jet, pero también es una analogía para la problemática que arrastran todos los personajes de esta serie, no poder escapar de su pasado. Se me hace algo ingenioso utilizar los cigarrillos para esto porque el humo que producen genera una atmósfera como muy nostálgica, muy dramática. Pero también es una analogía interesante porque el cigarrillo es un vicio al que Spike no puede escapar, al igual que su pasado. Por cierto, algo curioso es que esta escena entre el primer y el segundo plano tiene un salto en la continuidad. Esto puede parecer un error, pero no lo es, porque muy poco tiempo después vemos el suelo lleno de colillas de cigarro y nos hace preguntarnos ¿cuánto tiempo lleva Spike ahí? Además, los saltos o inconcordancias con el récord suelen utilizarse para denotar una escena que no ocurre en la realidad, o por lo menos para que te cuestiones si es así. Un ejemplo es la escena inicial de Rushmore, en la que nos encontramos dentro de un sueño del protagonista. Siguiendo con la escena, vemos a Spike a través de un reflejo y deja caer una rosa. La saturación del color rojo empieza a subir, haciendo sumamente llamativo no solo los pétalos de la rosa, sino también la sangre de Spike. Se crea un vínculo simbólico entre Spike
y esa flor en el suelo. ¿Y qué representa el color rojo? Pues es un color muy llamativo, muy estridente, por lo tanto es sumamente pasional, suele estar asociado a emociones muy fuertes como el amor o la furia. Dos sentimientos con mucho peso para nuestro protagonista, y que lo persiguen durante toda la serie. Y las rosas, por su parte, son un símbolo de admiración y cariño. Por eso, no es un detalle menor que veamos esta rosa abandonada en un charco de agua en el suelo. Esta escena inicial es una masterclass de cómo introducir a tu protagonista sin necesidad de utilizar diálogos, porque se vale de las líneas, del color, del espacio y por supuesto también de los símbolos. Y es ahí donde entra el opening e inicia esta obra maestra que es Cowboy Bebop. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. La secuencia de créditos me parece maravillosa, y no soy el mayor fan de los openings de anime. Me parecen excesivamente largos y muchas veces hay más interés por poner una canción bonita que por crear un opening que realmente cumpla su función. Verán, las secuencias de créditos son mucho más importantes de lo que parece. De hecho, más allá del anime, considero que están algo infravaloradas. Las escenas de créditos son muy importantes para que entremos en el mood que necesita la serie que estemos. Cuando yo veía Juego de Tronos lo veía en la televisión y antes de que empezara el episodio estaba viendo algún canal de deportes de mientras o estaba viendo un montón de comerciales. Por lo cual la secuencia de créditos o el opening era sumamente importante porque cuando llegaba la hora tenía un montón de estímulos externos. Pero sonaba la intro de HBO y luego sonaba el opening y ya está, estaba dentro del universo de Juego de Tronos. Las secuencias de créditos facilitan la catarsis, que te concentres de forma absoluta en aquello que vas a ver. La secuencia de créditos de Cowboy Bebop es increíble por muchas razones. La animación y los gráficos, toda la acción a contraluz es una delicia, pero la música le sienta como anillo al dedo, porque el jazz bebop es sumamente cambiante, es rápido y caótico, lleno de conflicto y muy pasional. Una de las cosas que destacan de Cowboy Bebop es su mezcla de géneros y estilos. ¿Recuerdan aquello del formato mixto? Pues bien, eso lo favorece mucho ya que podemos tener episodios de un montón de géneros diferentes. Hay capítulos de suspenso, hay capítulos llenos de comedia, incluso los más melancólicos pueden tener un toque de acción y viceversa. Eso por no mencionar que están llenos de referencias a la cultura pop, pero no con un estilo tan japanizado como suele verse en el anime, sino más bien dejando ver sus influencias más allá del país nipón. Cowboy Bebop se siente muy estadounidense de a momentos, pero es una serie que no podría haber existido en aquella época fuera de Japón. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el opening? Pues mucho, porque este tema musical nos transmite perfectamente esa sensación de estar viendo una serie sumamente diversa. Es por eso que al iniciar cada episodio escuchas el opening y ya está, automáticamente entraste en el mood que quiere la serie que estés. Es realmente difícil pensar en un tema musical que represente mejor a Cowboy Bebop. Además, el universo de la serie es retrofuturista y eso hace que un tema de un género tan clásico como el jazz sea sumamente efectivo, al igual que esos gráficos tan desgastados que vemos durante los créditos. Quizás la única pega que le pondría es que suelta demasiada información muy pronto, pues al principio de la serie no sabemos quiénes son estos dos personajes. Pero cuando hacen su aparición, suponemos que se van a unir al grupo, pues ya los vimos en la secuencia de créditos más de una vez, y por la misma razón, sabemos que no se va a unir más nadie. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie haya envejecido tan bien? Pues es curioso, pero una de las principales razones es algo que en su época de hecho no era tan llamativo, la mezcla retrofuturista. Las mezclas retrofuturistas no fueron ninguna invención de Cowboy Bebop, la estética cyberpunk suele tener mucho de eso, pero la forma en la que Cowboy Bebop lo hizo hace que a día de hoy sea uno de sus detalles más llamativos, porque favorece la nostalgia. Por eso digo que en su época no era algo tan importante, porque un VHS no generaba ese sentimiento de nostalgia, casi todo el mundo tenía uno en casa. En su momento, Cowboy Bebop no era una mezcla retrofuturista, era más bien una mezcla retroactual. Es por eso que me parece una muy buena decisión que los personajes usen pistolas normales, comunes y corrientes. Todo el universo de Cowboy Bebop se siente muy cercano, muy real. Sí, hay naves espaciales y la humanidad ha colonizado distintos planetas, pero cuando vemos su universo y la forma en la que se comporta la gente que lo habita, se siente tan cercano que es completamente creíble.
Aunque siendo sinceros, es probable que eso ocurra más fuertemente conmigo por el hecho de que soy latino, porque cuando veo a los viejos jugando cartas a las puertas de un edificio, de verdad siento que estoy caminando por un pueblo de mi país. Cowboy Bebop es una mezcla de culturas, y eso es lógico, pues toda la humanidad se ha mezclado, y siento que está llena de detalles que favorecen ese sentimiento de nostalgia que se genera al ver esta serie. Visualmente, por ejemplo, en muchas ocasiones se siente como si estuviésemos viendo un video de Lo-Fi Hip Hop. Rebosa nostalgia y melancolía, y siendo una mezcla cultural tan grande, no sorprende que los protagonistas sean cazarrecompensas, y por toda la construcción que tiene su mundo, es algo que se nos hace completamente creíble. La serie, sin embargo, hace comentarios del avance tecnológico, incluso con una visión algo pesimista. La Tierra no es más que un vertedero lleno de chatarra, repleta de satélites inactivos. También hay hackers y vemos todo el tiempo destellos de una naturaleza destruida y de lo valiosa que es. Pero si hay algo más llamativo que su universo, son sus personajes. Spike se me hace la prueba viviente de que no todo personaje necesita una evolución, porque si nos ponemos a pensar, a lo largo de la serie, Spike siempre ha sido el mismo, pero esto tiene un motivo, y es que la evolución de Spike ya ocurrió. El pasado de Spike es un misterio que se va resolviendo a poco, y a veces he llegado a pensar que esa historia era más llamativa que la que decidió contarnos la serie, pero agradezco mucho que hayan querido contarnos este trozo de la historia de Spike, porque la forma en la que nos van soltando detalles de su pasado y en la que vamos descubriendo todo es muy atrapante. De hecho, Cowboy Bebop me parece la prueba perfecta de que con esa premisa simple de no poder escapar de tu pasado, incluso algo cliché, se pueden hacer grandes cosas. Por eso es que Spike es un protagonista perfecto, cuadra con aquello que nos cuenta la serie, porque si vamos a hablar del pasado, qué mejor que tener un protagonista cuya historia ya ocurrió, un protagonista cuyo interés radica en aquello que no vimos. Y a partir de aquí, todo se empieza a conectar, lo cual muestra lo pulida y cuidada que está esta serie. Porque el opening es un género tan antiguo como el jazz, que a día de hoy no suena viejo, está llena de elementos que nos remiten a otra época, todos sus personajes están atados a un pasado del que no pueden escapar, visualmente desborda nostalgia y su universo, pese a ser futurista, se siente desgastado y antiguo. Cowboy Bebop parece una serie diseñada para sobrevivir en el tiempo, diseñada para durar, lo cual es sumamente curioso y llamativo en una serie que nos habla del pasado. Y es raro pensarlo, pero creo que con el tiempo la serie se ha hecho mejor. Y bueno, hay algo de lo que no he hablado y que suele ser lo más destacado de esta serie: la banda sonora. Y créanme, no he hablado por un motivo, y es que a duras penas controlo conceptos básicos de cine, y pues dentro del cine, de lo que menos conozco es de la música. Considero que queda muchísimo por delante en mi aprendizaje, y la música es una de esas cosas en las que más voy a poner el foco de ahora en adelante. Lo que sí puedo hacer es dar mi opinión como un espectador común y corriente, y pues, ¿qué decir del soundtrack de Cowboy Bebop? Es sencillamente hermoso. Una de las cosas que más se destacan del soundtrack es lo variado que es, y sí, la diversidad es exquisita, tanto como la serie en sí misma. Y como dije antes, todo aquí se empieza a conectar, porque en un universo donde todas las culturas se han mezclado y que mezcla también tecnologías de distintas épocas, qué mejor que un soundtrack variado y lleno de estilos distintos. Personalmente amo la decisión de usar jazz para escenas de acción y persecuciones, porque es música trepidante, nos transmite perfectamente el caos del momento, pero no quiero centrarme en la variedad de temas, sino también en la cantidad. Evangelion sufre mucho por carecer de esto último, porque siempre que aparece un ángel suena el mismo tema, y siempre que están en la casa y el tono es alegre sabemos qué tema vamos a escuchar. Eso es una práctica común, pero se le suelen agregar variaciones a la composición, y si no lo haces, se siente repetitivo. Me encanta cómo el soundtrack puede crear la atmósfera de una persecución trepidante y llena de emoción. O crear la atmósfera de una persecución dolorosa y complicada. Y es que Cowboy Bebop se permite saltar entre distintas emociones, y encima lo hace con gracia. Hay mucha diversidad de momentos, y cuando llega la melancolía y la nostalgia, seguramente ya nos hemos reído y emocionado. Cowboy Bebop es una verdadera obra maestra. Créanme, el hype por esta serie está completamente justificado, no está inflada. Lamentablemente el personaje de Ed puede llegar a ser cansino y no me gusta el trabajo que realizó su actriz en japonés. Es un intento de comic relief, pero es por largo el personaje menos interesante del grupo, y de no ser por los últimos episodios que le añaden un background y resolución interesantes, la verdad no tendría mucho para rescatar de este personaje.
Y ya que hablé de Ed, quiero también hablar de la otra chica del grupo, Faye Valentine, y aviso que esta será una carta de amor hacia un personaje que no ha recibido tanto cariño como merece. Me parece un buen ejemplo de cómo crear un personaje tan asociado al erotismo y que salga bien, porque Faye no es solo una marioneta que camina por ahí enseñando carne por simple fanservice, sino que tiene una justificación para su forma de actuar y vestir. Personalmente no me molestan los personajes sexualizados, creo que el problema es cuando su único rasgo distintivo es eso y pierden toda su humanidad para convertirse en un simple objeto de deseo. Para Faye, su cuerpo es muy importante porque es lo único que la hace sentir segura. Ella se cree, o más bien, se sabe muy atractiva, y eso es lo que le ha permitido sobrevivir en ese sistema. Faye ha sido manipulada, engañada y traicionada, pero su sensualidad le ha permitido conseguir todo aquello que tiene. Eso por no mencionar que es un personaje sumamente complejo, también muy atado a su pasado como los demás, pero de una forma distinta, pues Faye no niega su pasado, lo oculta o huye de él. Faye lo olvidó, y mientras sus compañeros quieren seguir adelante y dejar todo lo sucedido enterrado, Faye se propone a volver y redescubrirlo, incluso si eso le duele o le afecta de forma negativa. Y me parece que es un comentario muy interesante de los guionistas, pues nuestro pasado no es únicamente aquello que nos duele y atormenta, es también aquello que definió cómo somos a día de hoy, lo que nos hizo crecer y madurar. Es por ello que la evolución de Faye ocurre después de que recuerda lo que sucedió y lo afronta. Y bueno, este video ya está quedando excesivamente largo, así que si llegaste hasta aquí te lo agradezco enormemente. Obviamente se podría hablar muchísimo más sobre Cowboy Bebop, pero bueno, con lo que he dicho en este video creo que queda claro que deberías sacar un poquito de tu tiempo y disfrutar de esta serie tan maravillosa. Porque disfrutar de obras de este nivel de calidad no es solo tiempo de ocio, es aprender sobre nosotros mismos, expandir nuestra visión del mundo, es crecer junto a sus personajes. Y esa es la razón por la que me gusta tanto el arte. Y bueno, pues ya estaría, esto fue todo. Espero seguir hablando más de Cowboy Bebop y la animación en general, porque en serio amo la animación y en serio amo Cowboy Bebop. Y obviamente que el video de la animación haya salido justo antes que este no es una coincidencia. Quería tener establecidos ciertos conceptos de por qué la animación es tan maravillosa, y las cosas que dije en ese video las puedes aplicar también a Cowboy Bebop en general, así que te lo dejo por ahí para que lo revises. Espero de verdad que hayas disfrutado del video y por favor, dale una oportunidad, aunque sea pequeñita oportunidad, a Cowboy Bebop. En la descripción tienen mis redes sociales en caso que quieran seguirme. Mi nombre es Endica López, me encuentran en todos lados como Endica López y nos vemos en la próxima.